Pues lo dicho, acercándose ya a la Navidad, vamos a ir montando nuestro Belén. ¿Y de qué forma? De la manera más sencilla posible. Lógicamente, vamos a tener que tener un sitio reservado para nuestro trabajo, pero el material prácticamente lo vamos a poder recoger, como aquel que dice, de la calle. Material que tengamos que adquirir va a ser el mínimo, y ahora os lo voy a presentar. En cuántas ocasiones hemos salido de casa y lo que vemos precisamente en algunos contenedores son este tipo de desechos. El cartón, no cartón, no, la espuma de poliuretana blanca, que son los embalajes de muchos electrodomésticos, de muebles que van para casa. Bueno, pues con esto va a ser, o este va a ser el elemento principal que nos va a servir para llevar a cabo nuestro proyecto. Haremos más adelante muchos más proyectos con este tipo de material, pero de momento lo que vamos a hacer va a ser, bueno, pues el Belén, parte de ese Belén, con esto de que se acerca la Navidad. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Vamos a estructurar precisamente lo que queremos hacer. Es una montañita con una cascadita de agua, un río, etcétera, etcétera. Lo clásico. Bueno, pues todo eso lo vamos a conseguir gracias a este material que lo tenemos en desecho en la calle y que lo podemos recoger. Y además, lo mejor de todo es que encima no pesa absolutamente nada. Más material que vamos a utilizar para ello. Nos vamos a valer, entre otras cosas, por ejemplo, aquí lo tengo, de espuma de poliuretano, que es lo que vamos a utilizar para, entre otras cosas, unir este cartón piedra y darle forma y volumen. Vamos a utilizar espuma de poliuretano con una pistola, tal cual, porque va a resultar en principio más cómodo. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de regular precisamente la salida de espuma y habrá sitios donde no queramos que salga en demasía. A continuación, como siempre, un poquito de pintura de diversos colores. En esta ocasión hemos elegido un verde, el marrón, el negro. Siempre tener a mano, ¿por qué no?, un poquito de cola de contacto. Y para poder limpiar si hay cualquier desperfecto, por ejemplo, en este aspecto, utilizando la espuma de poliuretano, tenemos a mano acetona, que nos va a saber a gloria, no para tomar, sino porque para poder limpiar cualquier desperfecto que tengamos con espuma de poliuretano, lo mejor para limpiar es la acetona, que podemos encontrarla en establecimientos del ramo, y además muy baratita. Todo ello acompañado pues a materiales diversos, como es por ejemplo un plástico que podemos encontrar también en los mismos contenedores donde encontremos esto. Un plástico que tenía prácticamente reservado para otra cosa, pero que me va a hacer la función de impermeabilizar, entre otras cosas, el río que queremos hacer. Bueno, a todo ello habrá que sumar también que el río tenga agua en movimiento. Para ello nos vamos a valer de una pequeña bomba extractora que también la podemos localizar muy baratita en los comercios del ramo, comercios especializados, y que a esto le uniríamos pues un tubo, una tubería, simplemente para darle entrada y salida de agua. Bueno, prácticamente va a ser, como os digo, casi todo reciclado, y para empezar a funcionar con eso, esa bomba funciona, es quizás uno de los inconvenientes. Esta bomba funciona con 12 voltios, y entonces al funcionar con 12 voltios, lo que nos hemos agenciado es precisamente esto. Esto lo tenemos en muchos focos halógenos en casa. Antes se utilizaba este tipo se siguen utilizando, cada vez menos. Y entonces tiene de entrada de 220 y la salida la tiene a 12 voltios, para precisamente los foquitos halógenos que habían en casa en algunas dependencias. Pues esto es lo que vamos a utilizar para darle corriente a nuestra bomba de agua. Pues básicamente he presentado los elementos, los materiales que vamos a utilizar, y ¿qué os parece si empezamos a trabajar?
Bueno, básicamente, como ya habéis visto en la presentación, tenemos estos desechos que nos van a valer de maravilla para el proyecto que estamos llevando a cabo. Bueno, tenemos que hacer, o por lo menos es la idea que tengo yo en la cabeza, es una especie de monte con una pequeña cascada y a continuación ya viene el río. Así que lo que estoy pensando es básicamente en unir estos materiales que tengo aquí de desecho y darle una profundidad a todo ello. Para esto lo que voy a hacer es utilizar estos pinchos de madera para ir de momento presentando, como aquel que dice, todo el proyecto y que vaya cogiendo algo de forma. De manera que poquito a poco, vamos a ver si soy capaz de hacer las cosas bien y de esta forma vamos uniendo las piezas de este rompecabezas. Aquí lo tenemos. Aquí más o menos sería el río. Tampoco lo voy a hacer demasiado grande, porque tampoco me interesa que sea demasiado grande, sino sería una locura. Primero el trasladarlo y segundo el encontrar una ubicación para él. Buscaremos las fórmulas oportunas para que sea en proporción normalmente a las figuritas de Belén que solemos tener en casa. O sea, las figuras son chiquitinas, vamos a hacer algo en proporción. Lo cierto es que vamos a seguir poniendo el corcho para que no se nos mueva y tener más o menos un proyecto presentable de cómo podría ir nuestro río. Bueno, pues más o menos para que no se mueva, sigo pinchando y habrá que ir buscando precisamente la forma para, aunque esto quede de momento un poco bruto, fijaos que todo esto después irá acompañado con un poquito de espuma de poliuretano, que es lo que le dará ese volumen que queremos darle. A todo esto os voy a dar un truco, por lo menos particular, que utilizo en este tipo de composiciones. Una vez que se le haya echado la espuma de poliuretano, ahí tengo un componente secreto guardado que os lo voy a enseñar un poquito más tarde. Bueno, de momento seguimos haciendo el proyecto que tenemos en mano, que es algo parecido a lo que estoy o a lo que estáis viendo ahora mismo, que es precisamente el ir uniendo las piezas para que vayan cogiendo algo de forma y que nos pueda valer para que nos hagamos una idea a grosso modo de cómo puede ir quedando nuestra montañita, y no solamente la montaña, sino también, por supuesto, el aspecto que puede tener un poquito más adelante. Bueno, más o menos ya tenemos básicamente la estructura. A continuación haremos un recubrimiento, cortaremos las partes que no nos hagan falta, marcaremos y cortaremos, porque sería un río demasiado profundo, tampoco lo queremos. Se pueden ahogar algunas figuras. Así que lo que vamos a hacer es lo dicho, vamos a marcar, vamos a cortar lo que no valga y vamos a seguir dándole un poquito de volumen. A continuación, imprescindible, una botella de agua para que las figuras puedan beber. No, esto nos va a servir de almacén de agua, de piscina, para introducir la bomba de agua dentro y que nos sirva de recipiente para poder hacer la cascada. Después os lo explico. Y después de haber cortado a medida todo lo que queramos, habrá que recubrirlo prácticamente todo con espuma de poliuretano y previo a eso con el plástico que os he dicho para impermeabilizar toda esta zona.
Dicho esto, vamos al siguiente paso. Cortamos la parte que ya no vamos a utilizar y dejamos ya más o menos estructurado toda nuestra cascada y nuestro río. Bueno, pues lo cierto es que vamos a darle un poquito de forma al río y vamos a construirnos unos meandros, que así se llaman, las curvas de los ríos, porque la verdad es que un río así un tanto recto, pues, que quedaba un poco feo, así que hemos cortado el tramo que teníamos en recto y estamos haciendo las cuñas oportunas para que, como podéis apreciar, haciendo las cuñas oportunas precisamente para que hagan esa forma del río. Es muy sencillo, es simplemente el darle un poquito de forma y buscarle la fórmula, la manera de que estas piezas se queden medianamente unidas. Tampoco tiene que ser muy exacto, y os digo el porqué, porque todo esto va a ir unido con la espuma de poliuretano y a continuación va a ir recubierto también por un plástico. Así que, aunque queden unas zonas completamente abiertas, bueno, si se puede evitar mejor. Pero os digo que tampoco va a ser algo demasiado exacto. No es una ciencia exacta y fijaos que poco a poco va tomando forma todo el río. Ya por lo menos tenemos aquí más o menos esa curva y nos queda dar la última curvita, que podemos darle la inclinación que queramos. Buscaremos la fórmula para que hagamos una pequeña cuña allí y con esa cuña nos va a dar la profundidad que queremos. La profundidad, y no solamente la profundidad, sino la curva que queramos la podemos conseguir directamente aquí. Como veis, no es complicado, simplemente tener un poquito de... Vamos a echarle un poquito de imaginación. Y teniendo esa imaginación de nuestro lado, vamos a ir componiendo las piezas que realmente queremos. Lo mejor de todo, que son piezas que se pueden cortar muy fácilmente, se pueden moldear mucho mejor y fijaos que ya tenemos nuestro río con sus meandros y sus curvitas. Prácticamente lo tenemos ya casi totalmente hecho. Bueno, pues como os decía, ya tenemos todo preparado y tenemos nuestra espuma de poliuretano al hombro, preparada ya para disparar. Lo que vamos a empezar a hacer es a intentar unir todas esas piezas que hemos dejado sueltas, por lo menos no sueltas, sino presentadas para que nos puedan hacer su función. Y el siguiente paso será precisamente empezar a unir poco a poco, todas estas piezas. Así que de poquito a poco vamos a cogerle el tacto a la pistola. Ajá, aquí lo tenemos. Y si os fijáis, lo mejor de este tipo de pistolas es que lo podemos regular perfectamente la salida de espuma con una presión mínima en el gatillo. Por eso digo que habrá que coger siempre la cantidad justa para darle precisamente lo que queremos. Ahí lo tenemos ya, nuestra parte. Ajá. Vamos soltando poquito a poco la espuma para ir rellenando todos esos huecos y que sirvan de unión a nuestro río. Poco a poco aquí, con mucho tiento. Y ahora daremos la profundidad precisamente y altura a todos estos bordes que se nos han quedado. Ajá. Aquí lo tenemos. Poquito a poco va cogiendo forma
todo este proyecto. Y no os preocupéis, os digo, no os preocupéis en absoluto si a la hora de echarle la espuma se mueve algo, porque todo esto, en el momento que fragüe, quedará prácticamente hecho una piedra. Así que, de momento, la espuma que estamos echando es para unir las piezas que hemos puesto y que en unos instantes quedará prácticamente fraguado. Os decía hace unos instantes que tengo un arma secreta. Bueno, pues no es tan arma secreta. Lo que tengo es un elemento imprescindible que nos va a valer precisamente para camuflar un poco todo este proyecto que estamos haciendo, y no es ni más ni menos que arena de playa. Como podéis apreciar, es arena de playa que la vamos a utilizar tal cual, echándola precisamente poquito a poco en la espuma que aún está húmeda. No ha terminado de fraguar, pero está húmeda todavía y está cogiendo volumen. Y el motivo, muy sencillo, nos vamos a ahorrar de esta forma mucha pintura, y a continuación tendremos también otra solución, que la tengo aquí. Simplemente agua en un cacharrito tal cual, que la utilizaremos cuando ya hayamos terminado esta parte, para echarla sobre la espuma, de tal manera que con un guante y el agua podamos moldearlo como queramos. Bueno, pues como podéis apreciar, prácticamente tenemos ya toda la estructura completa, impermeabilizada, y le hemos dado un poquito más de altura para que el agua caiga en el recipiente. Y os voy a explicar. Hemos utilizado para hacer el río una pequeña bomba, que os la voy a enseñar. Una bomba como esta, chiquitita, de 12 voltios, suficiente para hacer la cascada y la caída de agua que tenemos aquí, que la veréis a continuación. Esta bomba de agua va introducida en una simple garrafa de agua, una garrafa de 5 litros, que la podéis apreciar por aquí, que está más o menos camuflada. Todo eso irá camuflado en su tiempo. El resto le hemos dado la forma. ¿Os acordáis que en un principio era un tocho prácticamente recto? Pues les hemos dado sus meandros, sus vueltas, sus curvas al río. Y, lógicamente, a pesar de que ya estaba más o menos impermeabilizado con la espuma de poliuretano, le hemos querido dar más seguridad, porque hay que recordar que estamos jugando con corriente eléctrica, aunque sea un transformador que dé a 12 voltios, pero a fin de cuentas hay que andar siempre con cuidado, porque corriente y agua no son buenos amigos, y menos para los que trabajamos con ella. Así que lo dicho, hemos hecho ya la estructura, la hemos impermeabilizado, le hemos conectado la bomba de agua, un pequeño transformador de 12 voltios directamente a corriente, y el conducto va directamente de la bomba de agua, va a la parte posterior de donde queremos que salga la catarata. Todo esto, lógicamente, ya tapado y camuflado para que no se vea toda esta parafernalia. Problema no va a haber ninguno. Ahora lo único que queda ya es prácticamente empezar con la decoración. Cada uno podemos ponerle lo que queramos. Y antes de empezar con la decoración, vamos a hacer una pequeña muestra de cómo funciona nuestro río. Lo único que tenemos que hacer es darle al interruptor. La bomba empieza a funcionar, si es que quiere funcionar. Y aquí tenemos la prueba. Ya está funcionando. Tenemos la cascada de agua. Empieza a caer el agua por aquí. Todo está impermeabilizado por completo. Y el excedente
entra directamente en la garrafa. A su vez, la bomba vuelve a recuperar el agua y la manda directamente a la cascada. Bueno, pues sabemos que esto funciona. Está impermeabilizado por completo. Y lo dicho, lo único que queda de momento es empezar a decorarlo. La decoración ya va a gusto del consumidor, pero por lo menos darle un poco de color, que es lo que vamos a hacer. De momento tenemos la catarata funcionando y no queda nada mal. Y como siempre vamos a utilizar de manera más fácil y económica los sprays de pintura, como siempre, para hacer un Belén, pues pintura de color verde, el tono que queramos, un tono de color marroncillo o incluso también un tono negro para profundidad y darle ese aspecto de profundidad en las piedras que se han ido formando. Así que, lo dicho, empezamos con el verde y sabemos que donde hay agua hay humedad, por lo tanto, vamos a darle esos toques de verde que irán dando precisamente. No hay que abusar, todo lejos, esos toquecitos a la parte de arriba y de lejos para que solamente manche, no cargando. Algo hemos conseguido. Así que de momento, lo dicho, no hay que abusar del verde porque el verde es simplemente la humedad que pueda coger las piedras cuando están humedecidas. Empezamos con el marrón a darle más profundidad. De esta manera lo que hacemos es, si fijáis, vamos dando más amplitud a lo que son las piedras. Lo dicho, tampoco hay que abusar mucho. De lejos y que vaya salpicando. Ahora pasaré por aquel lado para darle el repaso oportuno. Voy a ir por ese lado y así veréis la forma en la que, por lo menos yo, intento administrar los colores para que no sean cargantes, tirando desde lejos y de esta manera tenemos el aspecto que queremos darle a todo. Aquí lo tenemos, poco a poco le vamos dando la forma que queremos sin abusar demasiado, porque en el momento que le abusemos demasiado de una pintura cargaría mucho y no se vería realmente como debe funcionar. Bueno, pues lo dicho, cada uno tiene su forma de darle ese colorido. A la hora de imaginación podemos soltarla y hacer lo que queramos. Y, lógicamente, falta el otro tono, el otro color negro, que va a ir de manera muy puntual en algunos sitios concretos. Después pondremos algo de muslo, algo de musgo, algo de hierba, algunos hierbajos por encima. El tema de la decoración ya depende mucho de cómo queramos cargarlo o no cargarlo. Así que yo voy a hacerlo como más o menos creo, que no creo que salga mal. Bueno, pues ya más o menos tenemos ya finalizado nuestro proyecto y ahora, pues lo dicho, pues queda ya lo que es la decoración. Cada uno tiene su gusto, sus formas. Podemos, bueno, ponerlo tan bonito como queramos. Lo cierto es que, bueno, por ejemplo, podemos ir adornando un poco la cosa con un poquito de musgo este que se compra en cualquier sitio que podemos encontrar. Tampoco es una cosa complicada. Es simplemente, hemos echado un poquito de pegamento por encima, de spray, simplemente ir poniendo las gotitas donde veamos oportuno. Tampoco hace falta cargarlo del todo. El hecho es darle ese aspecto cuanto más realista mejor. Y lo cierto es que en muchas ocasiones
el hecho de ponerle un poquito de musgo o un poquito más de verde o incluso algo más artificial. Podemos incluso pasarnos por cualquier parque de nuestra ciudad y de esas mismas ramas que vemos caídas de los árboles, pues sacar esos detallitos que nos pueden hacer resaltar mucho más precisamente el proyecto que llevamos entre manos. Como veis, poco a poco va cogiendo ya forma. Y tampoco es que estemos tirando la casa por la ventana, como aquel que dice. Es simplemente dándole ese toquecito curioso. Y lo que sí habrá que tener mucha precaución es que el musgo no llegue a tocar con el riachuelo en marcha. ¿El motivo? Pues muy sencillo. El musgo, en el momento que llegue a la zona donde está la bomba de agua, absorberá esto y puede ser que la bomba se nos quede paralizada. Así que de momento, precaución y simplemente poner a una altura donde sepamos que el río no va a pasar por ahí. Como veis, el aspecto va cambiando por completo poco a poco. Tampoco es que estemos haciendo gran cosa. Simplemente poniendo pegotitos de verde para adornar. Y como veis, con un poquito de pegamento por encima, se van quedando pegados en su sitio. Ajá. Y lo cierto es que el aspecto cambia. Bueno, pues voy terminando de poner todo el muslo que más o menos crea oportuno y entramos ya en la fase final del proyecto. Pues como podéis apreciar, prácticamente hemos terminado nuestro proyecto. El proyecto era hacer un riachuelo para montar nuestro Belén. ¿Cómo lo hemos hecho? De la manera más fácil y quizás más económica. Espuma de poliuretano, corcho blanco que podemos encontrar en cualquier sitio de nuestra ciudad, establecimientos que desechan este tipo de material, una bomba de agua que podemos conseguirla de manera muy barata, una garrafa de agua y una pequeña tubería. Todo esto lo podemos conseguir por muy poco dinero y lo cierto es que el resto de materiales es completamente reciclado. Así que, como os decía anteriormente, podemos ir adornando todo esto tanto como queramos. Podemos ponerle los arbolitos colgados por aquí, podemos ponerle incluso las figuritas del Belén que están pescando en el río, podemos ponerle incluso hasta patos que están, bueno, lo que queramos. Y lo mejor de todo es que encima hemos hecho un trabajo que nos puede durar muchos años y lo hemos hecho nosotros. Y lo mejor de todo es esto, como siempre, que las cosas que hacemos realmente terminan por funcionar. Aquí la tenemos, nuestra cascada, nuestro río, funcionando perfectamente. Aquí lo tenemos y poco a poco va funcionando. Bueno, pues este es el proyecto que hemos hecho esta semana. Funcionar funciona. La mitad de los elementos reciclados, la otra mano de obra nuestra. Y con poco dinero y un poquito de imaginación tenemos un pedazo de Belén que ya os lo enseñaré al final.